1959. Las provincias argentinas firman la carta que constituye el Consejo Federal de Inversiones. Promover el desarrollo integral del país, orientar las inversiones sobre todo el territorio nacional, planificar, investigar, formar, innovar. Con la mirada puesta en el futuro. Bienvenidas y bienvenidos a CFI Podcast, una producción sonora sobre el desarrollo sostenible de las provincias argentinas. Datos, entrevistas y reflexiones sobre sustentabilidad, innovación y planificación para el futuro del desarrollo federal. En este episodio, producción sustentable y cambio climático. Hay un consenso entre la comunidad científica de que los patrones actuales de consumo y de producción son la causa fundamental de la triple crisis planetaria que estamos atravesando como humanidad hoy. Mi nombre es Paula Castellano, analista ambiental. Estamos todos en el mismo barco al que solemos llamar planeta Tierra. Tenemos todos la obligación de hacer lo que esté a nuestro alcance hacer, pero las responsabilidades no son las mismas. Mi nombre es Florencia Mitchell, especialista en cambio climático. La verdad que el sector forestal tiene un rol estratégico, es como la estrella en este momento. Mi nombre es Julián Salimbeni, soy ingeniero forestal. Pensar en un uso de los recursos naturales moderado, ¿no? Y acorde al desarrollo productivo que pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Mi nombre es Andrea Bianchi, soy licenciada en Ciencias Ambientales. Secretaria de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego. Es necesario que podamos armonizar las actividades productivas con el cuidado del ambiente. Y esto, además de ser un gran desafío, es una gran oportunidad. Mi nombre es Karina Re, soy ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Directora General de Gestión Ambiental de la provincia de La Pampa. Ya en 2015, tras el Acuerdo de París, los debates sobre el cambio climático llegan a la agenda pública y política de la mano de los organismos internacionales. L'accord de Paris pour le climat est accepté. París, 12 de diciembre de 2015. 195 países unen fuerzas para combatir el calentamiento global. Por primera vez aquí se ha logrado un acuerdo global para la lucha contra el cambio climático. Para los estados y las empresas se abren interrogantes sobre las responsabilidades de encontrar nuevas maneras de producir, especialmente por fuera de los países centrales. Las provincias argentinas tienen la oportunidad de motorizar soluciones concretas e incluso posicionarse como líderes de un modelo de producción sustentable que tenga efectos positivos a nivel mundial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de producción sustentable? ¿Qué oportunidades tienen y qué lugar ocupan las provincias argentinas? Bueno, cuando hablamos de producción sustentable nos estamos refiriendo a un modelo de producción de bienes y servicios que tiene como propósito, al igual que el desarrollo sostenible, poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Y por otro lado, lo que busca la producción sustentable es poder minimizar el impacto ambiental de los procesos productivos y de todos los productos y servicios asociados a eso. La importancia es pensar en el ambiente de una manera integral, ¿no? Pensar en todos sus componentes, tanto el componente social como el componente económico y el medio natural que da soporte a todo el desarrollo de las actividades productivas en la provincia. Un modelo de producción que incorpore buenas prácticas y pase por la lupa de la sustentabilidad a todos los procesos productivos. Es muy importante para la producción sustentable poder alcanzar el triple impacto positivo, es decir, no solo tener en cuenta la dimensión ambiental, sino también los aspectos sociales y económicos, poder maximizar la rentabilidad de las empresas, por ejemplo, minimizando sus costos, pero también minimizando los riesgos socioambientales asociados a la actividad. Pero el triple impacto positivo, económico, social y ambiental, no puede pensarse aislado. Surgen dos preguntas fundamentales. ¿Por qué y cómo llegar a producir de manera sustentable? No es un concepto que surge de la nada, la producción sustentable, sino que está enmarcado en compromisos internacionales asumidos por Argentina y también por otras naciones. En 2015, Argentina ratifica su compromiso con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que establece 17 objetivos de desarrollo sostenible. Uno de esos objetivos es garantizar las modalidades de consumo y de producción sustentable. Pero ahora, ¿cómo? ¿Cómo hacen las empresas para poder adoptar e incorporar la sustentabilidad? Hay muchos aspectos de la producción que se pueden abordar para ser más sustentables.
Uno muy importante es el de la energía, poder hacer un uso eficiente de la energía, aplicando acciones de eficiencia energética. Esto es muy importante y es lo que en general a las empresas se le hace un poco más fácil y más atractivo, porque es cuando ven más claramente y directamente un resultado concreto en la optimización del consumo energético en sus facturas de luz, en la reducción de los costos y también, por otro lado, la generación de energía a partir de fuentes sustentables, esto en línea con la transición energética. Al uso eficiente de la energía se suma una gestión racional de los recursos hídricos y aparece un concepto clave para construir un modelo de producción sustentable: la economía circular. La importancia de poder convertir subproductos en oportunidades, tratar de eliminar el concepto de basura, sino entender que son residuos que muchas veces se pueden reutilizar o revalorizar. Por un lado puede ser para reinyectarlos en mi mismo proceso productivo, ¿no? O por otro lado también se habla muchas veces de una sinergia, una simbiosis industrial. Si yo puedo revalorizar esos residuos y poder vendérselos a otra empresa. Poner en práctica acciones de eficiencia hídrica y energética, cambiar la concepción sobre los residuos y reducir el uso de sustancias contaminantes trae grandes desafíos no solo para las empresas, sino para la construcción de un modelo productivo más sustentable. Sabemos que Argentina tiene algunos problemas macroeconómicos y que hay una dificultad y un desequilibrio económico que, por supuesto, cuesta a la hora de pensar en invertir en nueva maquinaria, en nueva tecnología. Además, los estándares ambientales para poder exportar son cada vez más exigentes, por lo que el acceso a nuevos mercados se vuelve un desafío importante para las economías regionales. Hay una relación muy estrecha entre el comercio internacional y la producción sustentable. Las principales economías y mercados del mundo están adoptando prácticas sustentables y estándares muy exigentes, y eso lo trasladan también a todos los países con los cuales comercializan, entre ellos Argentina. Entonces, si nosotros queremos seguir accediendo a mercados de exportación, un caso muy importante es el de la Unión Europea. Toda la comunidad europea tiene estándares ambientales muy importantes y es bastante modelo vinculado al tema. Y si queremos acceder a nuevos mercados de exportación, es necesario que podamos aplicar la sustentabilidad en los procesos productivos, porque cada vez hay más requisitos para poder exportar, sobre todo a los países más desarrollados. Y el cambio climático introduce una variable más de incertidumbre para el desarrollo productivo. Existe una necesidad de revisar el nivel de emisiones de carbono que generan ciertas industrias y el uso de recursos naturales en la producción. Y eso es una perspectiva nueva muchas veces a tener en cuenta, o una variable de desarrollo más a tener en cuenta a la hora de pensar cuáles son los sectores que queremos potenciar, que queremos desarrollar en cada uno de nuestros territorios. Sin embargo, una producción más consciente sobre el ambiente en un contexto de cambio climático trae también algunas oportunidades. Es importante saber que hoy el mundo está demandando energía, alimentos, minerales, y que nosotros como país, particularmente las provincias, tienen ese potencial para poder brindarle al mundo todo esto que está demandando actualmente. Los lugares donde se produce comida, pensando en nuestro sector agrícola ganadero tan importante para el país, no van a ser los mismos, y cómo podemos garantizar y dar seguridad alimentaria no solo a nuestro país sino también hacia afuera, es una de los grandes debates alrededor de cambio climático. Podemos ser protagonistas de dos grandes procesos del futuro sostenible: la seguridad alimentaria y la transición energética. Argentina, en su país, que cada una de las provincias tiene la potencialidad de producir y producir bien a términos de cambio climático. La producción sustentable es aquella cuyas estrategias están enfocadas en la eficiencia en el uso de los recursos, la reducción en la generación de residuos, las emisiones, en la eficiencia energética. La transición energética ya se puso en marcha en todo el mundo, con lo cual nosotros también tenemos un potencial muy importante ahí, porque tenemos el potencial de la energía solar, de la energía eólica, reservas de litio, tenemos la posibilidad de producir hidrógeno verde, tenemos grandes reservas de gas natural. Ya es considerado el gas natural como un combustible de transición.
con lo cual también tenemos para brindarle al mundo esto que está demandando, vinculado con el objetivo global de poder descarbonizar la economía y poder lograr la neutralidad al 2050. Argentina tiene lo que el mundo necesita. Además, es capaz de brindar servicios ecosistémicos esenciales. Tenemos la gran suerte de vivir en un país con muchos recursos naturales que han sido siempre muy benévolos para nuestro desarrollo. Argentina es acreedor ambiental. Esto quiere decir que nosotros absorbemos más carbono del que generamos. Y también logramos conservar a lo largo del tiempo, a diferencia de otras regiones, nuestros recursos naturales, ¿no? Nuestras reservas naturales, nuestros parques, nuestros bosques, la enorme biodiversidad que tienen las provincias. Y cuenta con un potencial innovador único en la región. Y también trabajamos para acompañar e incentivar todo lo que tiene que ver con innovación y uso de tecnologías que garanticen una efectiva conservación del ambiente. Pero además tenemos un sistema científico-tecnológico que tiene la capacidad de desarrollar innovación para adaptarse al cambio climático y para producir con menores emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que de alguna manera medimos, son las emisiones de gases de efecto invernadero las que provocan cambio climático. Entonces hay un desarrollo, una oportunidad de desarrollo asociada al cambio climático que tiene que ver con cómo nos pensamos como proveedores a nivel global, pero incluso también, y sin olvidarse nunca, de las necesidades a resolver a nivel nacional. Un potencial que, además, no podemos desaprovechar si lo que queremos es ir hacia un futuro sostenible, desde una perspectiva amplia de la sostenibilidad que incluye la construcción de una sociedad más equitativa. Donde había vulnerabilidades sociales, económicas, va a haber todavía más por culpa del cambio climático. Esto se ve incluso entre las diferentes edades, entre los diferentes grupos sociales, entre mujeres y hombres. Las mujeres de por sí son más vulnerables y todavía más frente al cambio climático. Entonces hay una discusión a nivel internacional de cómo los esfuerzos que requiere de transformación el cambio climático se pueden abordar desde países como Argentina, que sin ser los más vulnerables ante el cambio climático, tienen que resolver todavía muchas cuestiones internas, todavía mucho acceso a calidad de vida de mucha de su población. Si hablamos de un modelo productivo más sustentable en función de objetivos de desarrollo sostenible, hay algo que no podemos pasar por alto y que está fuertemente vinculado con el rol de los estados en general y con las provincias en particular. Frente a esto, creo que las provincias tienen un rol de articulador de la toma de decisiones y de planificación, y de articular esa planificación. Claramente, los sectores productivos, cada uno de ellos podrá tener su propia planificación de cómo espera moldarse al cambio climático, qué oportunidades puede o no puede o cómo las puede aprovechar, pero me parece que por la integralidad del cambio climático, las provincias y el Estado en su conjunto tiene el gran rol de articular esas distintas planificaciones y de darle una visión común y poder acompañar también a cada uno de esos actores en la implementación de esas políticas y poder potenciar los resultados, una vez más, para que sean lo más integrales posibles. Bueno, para esto es fundamental, por supuesto, la aplicación de políticas públicas. Es necesario también invertir en ciencia y tecnología y que el Estado, esté presente para poder adaptarnos a lo que ya está sucediendo, como sequías, inundaciones, que esto también se ve reflejado en la economía. No es una cuestión de cuidar el planeta, sino que es una cuestión estratégica e inteligente y hacernos cargo porque los efectos ya los estamos viendo y nos está impactando en la economía. Por otra parte, tenemos una creciente demanda social sobre los sectores productivos y de servicios que están vinculados al cuidado del ambiente y a sus recursos. La importancia es pensar en el ambiente de una manera integral, ¿no? Pensar en todos sus componentes, tanto el componente social como el componente económico, ¿sí? Y el medio natural que da soporte a todo el desarrollo de las actividades productivas en la provincia. Andrea Bianchi, secretaria de Ambiente del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Tierra del Fuego. Pensar en un uso de los recursos naturales moderado, ¿no? Y acorde al desarrollo productivo que pueda perdurar en el tiempo, ¿no?
sobre todo por las particularidades que tenemos acá en la isla. Pensar en esto de la capacidad de carga, ¿no? Cuando se quiere instalar un proyecto, uno utiliza la herramienta de la evaluación ambiental, no solo la evaluación de impacto para un proyecto particular sobre un sector del territorio, sino también empezamos a trabajar con la aplicación de la evaluación ambiental estratégica en territorio. Entonces no solo contemplamos la singularidad de un proyecto en un lugar del territorio, sino la sinergia, ¿no? y la acumulación de impactos con otros que tienen que ver en el área donde se va a desarrollar ese proyecto. Y ahí pensar, bueno, cuáles son esos recursos que se van a utilizar para el desarrollo de ese proyecto, las características insular que tenemos, el tema de los recursos como el agua, el bosque, también pensar, ¿por qué no?, en el tema del viento para proyectos vinculados con las energías renovables, y siempre pensar en la necesidad que tienen estos proyectos productivos de tener una gestión integral, sobre todo de sus residuos, ¿sí? Producir de manera más sustentable es posible. Pensar en un modelo de desarrollo que contemple la variable del cambio climático es indispensable. Hay un compromiso asumido con las próximas generaciones y con el resto de los países del mundo. Además, la producción sustentable es una gran oportunidad para las provincias. Un ejemplo es la industria forestal. La verdad que el sector forestal tiene un rol estratégico, es como la estrella en este momento. Tiene un rol prácticamente ineludible y tampoco posiblemente sea trasladable a otra actividad en cuanto a las soluciones de compensación y dar respuesta al cambio climático, ¿no? La actividad forestal de por sí siempre ha sido una actividad sostenible. El rol de los bosques es harto conocido en cuanto a la regulación del clima, del ciclo del agua, etc. Y uno de los principales reservorios de biodiversidad en tierra, ¿no? Sacando el reservorio de biodiversidad de los océanos. Y una respuesta muy interesante para la industria en general la tiene el sector forestal. Específicamente, más allá de todo el potencial de la contribución a los servicios ecosistémicos de los bosques nativos, etc., creo que hay un punto focal muy interesante en la transición energética, siendo que la actividad forestal, y particularmente la biomasa que generan los bosques en volumen por las características propias del material, que es el camino para que las empresas puedan transicionar y cumplir sus metas de descarbonización. Una actividad con fuerte vinculación con la reducción de emisiones y del cambio climático. Respecto a la producción sostenible del sector forestal, foresto industrial en general, la cadena forestal industrial es enorme. Va desde todo el análisis de los bosques nativos y sus servicios ecosistémicos de producción de madera, productos forestales no madereros, reservorios y servicios regulatorios del clima en general, agua, aire, suelo, etc. Los productos forestales en sí mismos, plantaciones forestales específicas con especies exóticas en zonas absolutamente autorizadas y lo legal y productivo y ambiental para poder hacerlo. Desde hoy, la mayoría de las plantaciones forestales en Argentina están certificadas por normas internacionales que acreditan que se trabaja dentro del marco de la sustentabilidad, legalidad, etc. Y por otro lado, a través de eso también, el sector forestal tiene una característica muy particular de la sostenibilidad en general, y dejando por ahí la visión meramente ambiental, sino la social, que para mí tiene un impacto fuertísimo y directo con la ambiental. O sea, si vos no tenés resuelta una sostenibilidad ambiental, prácticamente es imposible que haya sostenibilidad ambiental, o por lo menos en buenos términos, ¿no?, con los pobladores involucrados en el proceso, que es uno de los desafíos importantes para mí que tiene Sudamérica en este sentido, y que hace que hoy sea el principal flagelo del cambio climático, el principal que golpean a las economías pobres por lógicas y cuestiones evidentes, que involucra transformaciones en toda la cadena de valor forestal y que cuenta con proyectos desarrollándose en provincias como Formosa. Formosa fue potencia, si se quiere, en la industria maderera tradicional, algarrobo, bueno, toda la industria de los 80, 70, 80 y principios de los 90, y hoy en día está muy retraída con un problema enorme de competitividad, bueno, prácticamente en muchas industrias que ya son de subsistencia. Y estamos trabajando en un proyecto bastante ambicioso para reconvertir eso, y uno de los puntos fundamentales es justamente trabajar en una producción sostenible, ¿no?, desde el punto de vista otra vez social, para que eso repercuta en la parte ambiental y por ende económica. Chubut. Y después en proyectos de otras partes de la cadena de valor, por ejemplo el tema bioenergía, que partía de una problemática ambiental que eran los incendios forestales y se transformaba en una oportunidad económica, comercial y social de inclusión y desarrollo para las comunidades locales, que era instalar una planta de generación de energía a partir de biomasa. O
O sea, es instalar 3 plantitas para hacer una transición energética de combustibles fósiles con tecnologías prácticamente añejas y obsoletas por tecnologías de alta capacidad y nuevas tecnologías en zonas aisladas de la Patagonia. La zona mesopotámica, históricamente líder en la producción forestal industrial. Y a su vez todo esto se concatena en un análisis integral que estamos haciendo del sector, pero en toda la cadena, todos los pasos tienen que ver con esto, con certificar y poder garantizar que es sostenible. Desde Ushuaia a La Quiaca, como se dice habitualmente. Hay un consenso, un reconocimiento entre todas las naciones, entre la comunidad científica, de que los patrones actuales de consumo y de producción son completamente insostenibles, que no nos están llevando a buenos lugares. Ya estamos viendo en muchos casos muchos impactos y sus consecuencias. Trabajamos bajo el principio de mejora continua, eso sí, muy importante, ¿no? Como que no se pide todo juntos, sino justamente se entiende también las dificultades que tiene la industria, por ejemplo, más en este contexto económico que estamos viviendo, pero siempre es un poquito más año a año. Hay una discusión a nivel internacional de cómo los esfuerzos que requiere de transformación el cambio climático se pueden abordar desde países como Argentina, que sin ser los más vulnerables ante el cambio climático, tienen que resolver todavía muchas cuestiones internas, todavía mucho acceso a calidad de vida de mucha de su población. Entonces, ahí surge un concepto a nivel internacional que Argentina siempre defendió y defiende fuertemente, que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos tenemos que hacer algo para resolver el problema, estamos todos en el mismo barco al que solemos llamar planeta Tierra, tenemos todos la obligación de hacer lo que esté a nuestro alcance hacer, pero las responsabilidades no son las mismas. No todos participamos del problema de la misma manera. Ese debate lo podríamos dar también internamente dentro de Argentina, abriendo las puertas a un debate enorme, interesantísimo para dar, a niveles de territorio, a niveles de grupos sociales, a niveles de sectores productivos. ¿Cuál es el esfuerzo que puede hacer cada uno de los sectores productivos? ¿Y cuáles son las capacidades efectivas de cada uno de esos sectores para reducir su impacto ambiental y en particular en este caso su huella de carbono? ¿Qué potencialidad tiene el sector agrícola o el sector ganadero de reducir sus emisiones en relación con la reducción que podríamos generar desde el sector energético? ¿Cuáles son esos distintos esfuerzos? ¿A cuál podríamos pedirle más porque es más fácil para ellos acceder a esa reducción de emisiones apostando al bien colectivo y común posterior, ¿no? Creo que ahí tenemos un montón de preguntas para hacernos en este rol de planificadores que podrían tener las provincias que son bien interesantes y que no solamente van a ayudar a pensarnos mejor en términos de cambio climático, creo que ayudan a pensar el desarrollo que queremos para cada una de nuestras provincias. Este es un podcast elaborado por el Consejo Federal de Inversiones, un organismo federal de innovación y planificación de inversiones para el desarrollo integral de las provincias argentinas. Seguinos en las redes como @CFI Argentina en Instagram y CFI-Argentina en Twitter. Escuchanos en Spotify, YouTube y Apple Podcast.